¿Qué sabes del juego del Blackjack? ¿Tienes curiosidad pero no te atreves a jugar? ¿O has jugado pero tienes más pérdidas que ganancias? ¿Piensas que tienes una estrategia para derrotar a la banca? En cualquiera de los casos, te recomiendo que estés atento. En este vídeo analizaré el Blackjack a nivel matemático para que sepas, antes de jugar, cuáles son tus posibilidades reales. Así que comencemos con el logo y vamos con el vídeo. Pues aquí estoy, de nuevo en el casino, pero esta vez para enseñaros otro juego que es el Blackjack. Aunque antes tengo que enseñaros las normas y cómo juega la gente, así que adentro vídeo. El Blackjack es un juego de baraja francesa de hasta 7 jugadores donde los jugadores se enfrentan a la banca. El objetivo es sumar 21 con nuestras cartas o un valor superior al de la banca sin pasarnos del número. Si superamos 21 o sumamos un valor más bajo que el del croupier, automáticamente perderemos nuestra apuesta. Una vez realizadas las apuestas, se reparten 2 cartas visibles a cada jugador y solamente una para la banca. Los jugadores deberán decidir en base a sus cartas y la del croupier si quieren pedir carta, plantarse, doblar su apuesta o dividir su mano en manos separadas. Todas las cartas valen el valor numérico que tienen, es decir, del 2 al 10, excepto las figuras que valen 10 y el as que puede valer 1 u 11 a nuestro interés. Los pagos se hacen a la par y podemos sumar 21 con más de 2 cartas, pero solamente se considerará Blackjack cuando se haga con 2 y estará por encima de cualquier 21 sumado con más cartas. La banca solo puede pedir carta o plantarse y solamente pide carta cuando su mano está por debajo de 17, por lo que si llega o supera ese valor se plantará automáticamente. En caso de que el croupier se pase de los 21, los jugadores que todavía están en la mesa ganarán sus apuestas y en caso de empate el jugador recuperará su apuesta. Se puede jugar a Blackjack con una o más barajas, siendo 6 lo normal en la versión europea. La versión americana tiene algunas diferencias en sus reglas que le permiten modificar si el croupier pide carta o de qué manera se pueden dividir la mano a los jugadores. Además, este se reparte una segunda carta tapada y puede consultarla en caso de que su primera carta le dé la posibilidad de hacer Blackjack. Si efectivamente suma los 21, los jugadores perderán su apuesta antes ni siquiera de jugar. Ahora que hemos visto las reglas, vamos a ver con más detalle qué acciones podemos tomar y cuáles son los premios. Así que vamos con ello. En primer lugar, podemos pedir carta mientras nuestra suma no supere 21. Dependiendo de la carta que nos toque, estaremos más cerca de 21 o por el contrario perderemos la apuesta si lo superamos. Para doblar nuestra apuesta necesitamos una mano que sume obligatoriamente 9, 10 u 11 y solo podrá hacerlo en el principio de turno. En caso de doblar tu apuesta, solo podrás recibir una única carta más. Si nuestras cartas tienen el mismo valor, podemos separar en manos diferentes cada carta para jugarlas al mismo tiempo, pero para eso es obligatorio añadir además una apuesta igual a la inicial. Tenéis que saber también que dentro de una mano separada, aunque sumemos 21 con la siguiente carta, no se considera Blackjack. Si la carta descubierta por el croupier es un as, podemos apostar a seguro. Si presentimos que la banca conseguirá Blackjack con la siguiente carta. Si hemos apostado y finalmente lo consigue, seremos premiados. Por último, rendirse, que solo es posible en el Blackjack americano, y si el jugador se rinde, perderá tan solo la mitad de la apuesta. Los premios son: una ficha por cada ficha apostada si ganamos a la banca, 3 fichas por cada 2 fichas apostadas si ganamos a la banca con Blackjack, siempre y cuando no se produzca un empate. Y por último, 2 fichas por cada ficha apostada si ganamos una apuesta seguro. Ahora que ya conocéis qué acciones y premios podemos tomar, vamos a investigar cómo se distribuyen las cartas para entender un poco mejor cómo funciona el juego. Así que no lo perdáis.
Para analizar el blackjack a nivel matemático, debemos saber que una baraja francesa tiene 52 cartas. 4 de ellas son ases, 16 de ellas son 10 o figura, y las 32 restantes son números del 2 al 9, por lo que podemos sacar algunas conclusiones. Aproximadamente una tercera parte de las cartas tienen el valor 10, lo cual toma un papel fundamental. Después, tan solo hay 4 cartas que son as, por lo que si queremos obtener un blackjack vamos a necesitar uno de ellos. Pero, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad de obtener blackjack sería las maneras que tenemos de obtener 21 con 2 cartas, entre todas las combinaciones posibles de sacar 2 cartas de la baraja. O lo que es lo mismo, casos favorables entre casos posibles. Para obtener 21 con 2 cartas necesitamos un as y un 10, y en la baraja existen 4 ases y 16 dieces, entre figuras y cartas de valor 10. Por otra parte, todas las combinaciones de sacar 2 cartas son combinaciones de 52 elementos cogidos de 2 en 2, donde no importa el orden y no se pueden repetir, por lo que la probabilidad final será 4 por 16 dividido entre las combinaciones de 52 elementos cogidos de 2 en 2, que es igual a 64 entre 1326, o lo que es lo mismo, un 4,8% de probabilidad de obtener blackjack. En caso de jugar con varias barajas, la proporción de cada figura o número se sigue manteniendo, ya que es lo mismo 4 ases en 52 cartas que 8 en 104, pero las probabilidades de obtener un resultado concreto varían ligeramente, ya que influye menos quitar una carta en una baraja de 104 que en una baraja de 52, por lo que cada juego con diferentes barajas tiene su propio estudio probabilístico. Ahora ya tenéis una idea de cómo se distribuyen las cartas, pero ¿qué pensáis sobre pedir una carta más? ¿Creéis que es fácil perder a la primera si pedimos otra carta? Vamos a verlo. Para calcular la probabilidad de pasarnos de 21, debemos calcular la probabilidad de pasarnos para cualquier mano, y para eso necesitamos ir mano por mano. Imaginemos que nuestra mano suma por ejemplo 12. Al pedir una carta más, se nos plantean todos estos casos. Como vemos a priori, hay 4 casos de 13 donde superamos 21. Esto es aproximadamente una probabilidad del 30%. Esto significa que con un 12, solo en un 30% de las veces que pidamos carta nos pasaremos de 21. Si calculamos lo mismo para todas las posibles manos y de manera exacta, obtendremos la siguiente tabla. Esta simplemente nos indica cuál es la probabilidad de pasarnos con la mano que tenemos. Como veis, a partir del 13, tanto nosotros como la banca nos pasaremos la mayoría de veces. Fijaros también que si nuestra suma es 11 o menos, nunca podremos superar 21 con una carta más. Por eso su probabilidad es 0. Como acabamos de ver, si no queremos perder la mayoría de las veces, debemos pedir carta siempre y cuando nuestra mano sume menos de 14. La pregunta es, si nos ponemos un límite en 14, ¿tenemos opciones de ganar? Si tenemos en cuenta que la banca siempre pide carta hasta sumar 17 o más, plantarse con un valor menor a 17 solo te hace ganador cuando el croupier se pasa. O dicho de otra manera, si el croupier no se pasa de 21, su mano siempre tendrá un valor igual o mayor a 17, por lo que los jugadores que se plantaron con una mano menor a 17 perderán su apuesta. Pues bien, según el estudio matemático realizado, las probabilidades de que el croupier se pase en función de la carta que tiene son las siguientes. Vemos que para una carta alta la probabilidad de pasarse es bastante baja, siendo el as la carta que más ventajas ofrece a la banca. Para una carta baja, la probabilidad es más alta, pero fijaros que en ningún caso supera el 50%. Si hacemos un promedio de todas, llegamos a la conclusión de que el croupier se pasa en un 28,35% de las veces, lo que significa que en el restante 71,65% de las veces que te plantes con menos de 17, vas a perder tu apuesta. Como acabamos de ver, es inútil ponerse un límite por debajo del de la banca, ya que perderemos en la mayoría de ocasiones. Pero gracias a esto, hemos descubierto que la carta del croupier nos ofrece una información muy valiosa para tomar decisiones. Tras esto, nos surgen las siguientes preguntas. ¿Por qué el límite de la banca es 17? Y la segunda, ¿qué pasa si copio la estrategia de la banca y yo también me planto a partir de 17? ¿Estará a igualdad de condiciones con el croupier? ¿O quizá no? Vamos a verlo. Si os fijáis, el croupier siempre espera que el jugador termine su jugada antes de proceder a jugar él.
Eso significa que si el jugador se pasa de 21, pierde su apuesta, independientemente de lo que haga el croupier, por lo que si el croupier también se pasa de 21, sigue siendo el jugador el que pierde, ya que se había eliminado antes. Eso hace que la banca gane en un escenario que a priori era de empate, y esto ocurre el 7,9% de las veces que se juega. Eso es aproximadamente un 8% de ventaja sobre el jugador, que finalmente se reduce a un 5,6 si tenemos en cuenta que los blackjack se pagan 3-2 en vez de los 2-1 equitativos. Esa es la principal ventaja del casino. Para luchar contra esto, el jugador tiene opciones que le permiten tener una estrategia flexible. Puede doblar cuando le interese, abrir manos, rendirse, etc. Pero lo más importante, conoce una carta del croupier que le hará tomar esas decisiones diferentes de pedir o plantarse únicamente teniendo en cuenta esta carta. Y aquí es donde entran las matemáticas una vez más. En los años 50, un grupo de matemáticos liderados por Roger Baldwin desarrollaron la estrategia básica. Esta se basa en optimizar las decisiones del jugador de tal manera que la acción que elija es la más óptima en cuanto a ganancia de entre todas las acciones que puede tomar. Esto nos brinda a priori la máxima ganancia posible a largo plazo. Y se consigue elaborando un modelo probabilístico que calcula, en base a la mano del jugador, condicionada por la carta del croupier, cuándo es más óptimo tomar la decisión de plantarnos, pedir carta, doblar, separar o apostar a seguro, ya sea para manos duras, que son inflexibles, como para manos blandas, donde hay un as y puede cambiar la suma. En el lenguaje matemático podemos decir que mediante una función recursiva con unos valores finales definidos y una tabla con todas las probabilidades para la suma del croupier, se calcula el máximo entre la ganancia esperada si se planta y la ganancia esperada teniendo en cuenta todas las posibles cartas que pueda recibir al pedir otra. Con esto se elabora una tabla de resultados que nos aseguran matemáticamente cuál es la acción más conveniente, haciendo que nuestra estrategia sea óptima, sea cual sea la combinación de cartas entre el jugador y el croupier, por lo que si queréis jugar bien al blackjack, os recomiendo que os descarguéis esta tabla. Como detalle, fijaros que en las manos duras a partir de 17 nos da instrucciones de plantarnos. Eso significa que independientemente de la carta que tenga el croupier, las matemáticas nos dicen que la ganancia esperada es siempre más alta si nos plantamos. Eso responde a la pregunta de por qué la casa se pone 17 como límite, si entendemos que la banca también es un jugador. Fijaros además que nunca debéis apostar a seguro. Esto es debido a que aunque la banca tenga un as, en su mayoría de veces no conseguirá blackjack. Pues bien, con esta estrategia pasaremos del 5,6 anterior a un porcentaje inferior al 1% para la banca, que oscilará dependiendo de las reglas de la mesa y de las barajas que se utilicen. Tenemos que entender que aunque se trate de una estrategia óptima, no implica que necesariamente sea una estrategia ganadora, pues el balance de nuestra ventaja, pese a ser pequeño, sigue siendo negativo. Esto se debe principalmente a que las cartas altas del croupier disminuyen en mayor medida nuestra ventaja que las cartas bajas, por lo que, aunque tomemos la mejor decisión, no ganaremos necesariamente, aunque de esta manera sí jugaremos de la mejor manera posible. En el blackjack americano los porcentajes son ligeramente diferentes, pero en ningún caso superan el 1%, siempre y cuando apliquéis una estrategia básica adaptada para estas reglas. Recordad que cada modalidad es diferente y necesita una estrategia básica diferente. Si la manera más óptima de jugar tan solo minimiza nuestras pérdidas, ¿existe una manera real de ganar al blackjack? Para responder a esta pregunta, debemos entender qué hipótesis se han hecho para resolver este problema. Y es que la estrategia básica se desarrolló desde el principio de tal manera que las probabilidades de las cartas son invariables a lo largo del juego. Esto significa que siempre son las mismas, cosa que no es del todo real, ya que sabemos que las probabilidades van cambiando a medida que se van repartiendo las cartas. Pero, ¿qué pasaría si os dijera que tenemos un sistema para tener el control de las cartas que van apareciendo y de esta manera poder anticiparnos a manos ganadoras? ¿Os interesaría? Pues vamos a verlo. A este sistema de conteo se le conoce como high-low y lo escribió por primera vez en 1962 un matemático ex empleado de IBM en el libro Beat the Dealer. La idea es controlar las cartas altas de la baraja, que son las únicas que pueden conformar blackjack, de tal manera que si sabemos cuántas cartas altas han aparecido, sabemos si quedan muchas o pocas por aparecer,
y así podemos saber qué probabilidades tenemos de obtener blackjack en tiempo real, con la ventaja adicional que eso supone. Para conocer esta ventaja necesitamos tener un control sobre las cartas que van apareciendo, algo que parece ser bastante complicado si para eso necesitamos memorizar todas las cartas que han aparecido. Afortunadamente, las matemáticas nos ofrecen una solución mejor. El sistema High-Low asocia a las cartas tres valores diferentes, -1, 0 y 1. Uno negativo para las cartas altas, uno positivo para las cartas bajas y las restantes adquieren un valor nulo o 0. Nuestro cometido es entonces llevar la cuenta de todas las cartas que se han repartido, incluida la del croupier. Por lo que si nuestra cuenta es negativa, es porque habremos contado más cartas altas y quedarán menos por aparecer, algo que no nos interesa. En cambio, cuando nuestra cuenta es positiva, es porque habremos contado más cartas bajas y sabremos con certeza que quedan más cartas altas por aparecer. Es aquí donde podemos sacar provecho. Nuestro objetivo con este sistema es acumular en esa cuenta el número positivo más grande posible, que nos ofrece las mayores probabilidades de obtener blackjack. Si lo conseguimos, podemos decir que la mesa está caliente y podemos modificar la estrategia básica a nuestro interés, por ejemplo, para doblar la apuesta o apostar a seguro. Como el blackjack se paga 3-2 y los casos de empate son poco probables, tenemos por primera vez un sistema de juego con una ganancia esperada superior a la de la banca, y todo gracias a las matemáticas. Fijaros que las cartas bajas equilibran a las altas, lo que implica que la cuenta total, una vez se hayan repartido todas las cartas, tiene que ser 0 obligatoriamente. Además, también vemos que hay 3 cartas que no se consideran ni altas ni bajas. Esto se debe a que el sistema tiene que equilibrar 5 altas con 5 bajas, pero en la baraja francesa hay más números que figuras ases y dieces, por lo que hay 3 números sobrantes que se agrupan en un valor neutro que no interfiere sobre la suma. En el caso de jugar con varias barajas, hay que tener en cuenta que no es lo mismo una suma con 4 barajas pendientes que la misma suma con una. Por eso tenéis que dividir la suma actual entre el número de barajas que creemos que quedan por salir, y esta será la cuenta real. Existen otros métodos de conteo algo más eficientes, pero asignan más valores y son algo más complicados de ejecutar. Pero si entendéis el High-Low, entenderéis cualquier otro. Pese a que podemos tener una ventaja con este sistema, todo sucede tras miles y miles de manos y nos da una ventaja de décimas de porcentaje, por lo que vais a necesitar una cartera muy grande y mucho tiempo. Lamentablemente, los casinos han introducido medidas para contrarrestar a los contadores de cartas. La primera es aumentar el número de barajas, y es que a más barajas use el juego, más complicado lo vais a tener para ganar contando. Pensad que el hecho de que existan más barajas pendientes hace que sea más difícil acumular solamente las mejores cartas al final que con una sola baraja. Eso hace que la varianza de la cuenta que estáis llevando sea más pequeña y en consecuencia tengáis menos posibilidades. La segunda medida que se aplica actualmente son los mezcladores o elementos automáticos para mezclar las cartas antes de que termine el juego, que obligan al contador a reiniciar la cuenta que llevaba acumulada y por tanto a perder toda la ventaja. Además, algunos casinos como el de Las Vegas pagan 6-5 por el blackjack, lo cual triplica la ventaja de la casa sobre el jugador, e incluso en algunos, si sospechan que un jugador es contador, se pueden permitir el lujo de modificar la apuesta de la casa. El conteo es legal, pero si os descubren, os expulsarán del casino. Los casinos conocen el perfil de un contador de tal modo que no les será muy complicado descubriros si empezáis a ganar dinero. Desde el punto de vista de los números, sí existe una posibilidad matemática de ganar al blackjack, por eso mucha gente ha ganado dinero, pero no es sencillo de ejecutar, ni rápido, ni mucho menos barato, por lo que probablemente no esté a tu alcance. En cualquier caso, si vas a jugar, te recomiendo aprender y adaptar primero la estrategia básica para mejorar tus probabilidades. No apostar en mesas con premios inferiores a 3-2. Jugar en mesas con el número de barajas más pequeño posible y revisar muy bien las reglas de la mesa. Y si vas a contar cartas, estudiar cómo se mezclan y probar primero tu estrategia antes de invertir una gran cantidad de dinero. Recordad que a más barajas, más gana la casa. A peores reglas, más gana la casa, y a menos estrategia o conocimiento tengas, más seguro y más rápido gana la casa. Entonces, ¿la casa gana siempre?
no siempre gana, pero está claro que si no lo hace, cambiará lo que sea necesario para hacerlo. Recordad que esto es un negocio. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like o suscribiros al canal, y si tenéis alguna duda sobre otro juego de azar, dejadme un comentario y os contestaré. Y nada, esto ha sido todo, así que gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!